Comenzamos, ¿va? Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, la clase pasada definimos lo que es un campo conservativo. Hicimos ejemplos de cómo se demuestra que un campo vectorial es efectivamente un campo conservativo. Después, hablamos un poquito de conexidad por trayectorias, conexidad poligonalmente conexo y fuertemente poligonalmente conexo. Definimos esos cuatro conceptos y vimos que bajo ciertas condiciones, esos cuatro conceptos son equivalentes. ¿Qué condición es la que necesitamos? Que el conjunto sea un conjunto abierto, ¿verdad? Si el conjunto A es abierto, entonces la conexidad por trayectorias, el ser poligonalmente conexo o fuertemente poligonalmente conexo, si el conjunto A satisface alguna de esas cuatro condiciones, entonces satisface todas las demás, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ver la importancia de un campo conservativo y la relación con la integral de línea. Ahí eso es lo importante. Vamos a ver que los campos conservativos están estrechamente relacionados con la integral de línea y esto se condensa en un teorema que es el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, el cual tiene un parecido al segundo teorema fundamental del cálculo de cálculo 2. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Vamos a hacer un ejemplo. Después, vamos a caracterizar a los campos conservativos. Vamos a ver que los campos conservativos se pueden caracterizar de diferentes maneras en términos de la integral de línea y bajo ciertas condiciones en la región de integración vamos a poder caracterizar de otra forma. Primero vamos a caracterizarlos de una manera los campos conservativos y después, pidiéndole ciertas condiciones a la región donde está definido el campo vectorial F, vamos a ver que también vamos a poder caracterizar a los campos conservativos de otra forma. ¿Va? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Vamos a comenzar. Lo que vamos a empezar haciendo es recordando el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, si tenemos una función f que va en un intervalo a, b en los reales, integrable, y tenemos una función g que va del intervalo a, b en los reales, continua, con derivada, es una función continua en el intervalo a, b, es derivable en el intervalo abierto a, b, y tiene la virtud de que g' de x es igual a f de x para cada x en el intervalo abierto a, b. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que g es una primitiva de f en el intervalo abierto a, b. Bajo esas condiciones, se tiene que la integral de a en b de f es igual a g de b menos g de a. ¿Qué nos dice este resultado? Que si tú tienes una primitiva de cierta función f, entonces para calcular la integral de f que va del punto a al punto b, lo que tienes que hacer es tomar tu primitiva, evaluarla en el punto b, evaluarla en el punto a y hacer la diferencia. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el segundo teorema fundamental del cálculo. Tenemos una versión, lo que vamos a ver a continuación es que hay una versión de la integral del teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a extender este resultado, el segundo teorema fundamental del cálculo, a campos vectoriales. ¿Va? Bajamos. Y aquí se va a ver la importancia de un campo conservativo. Porque un campo conservativo básicamente es una función, es un campo vectorial que tiene una especie de primitiva. Tiene una función phi que va del dominio del campo F hacia los reales, cuyo gradiente coincide con el campo vectorial F. Entonces, esa función phi es una especie de primitiva, la cual nos va a permitir calcular integrales de línea de una forma muy, muy, muy sencilla. ¿Va? Bueno, entonces, como dice aquí, vamos a generalizar este resultado a integrales de línea. ¿Va? Bueno, pues vamos a leer. ¿Qué tenemos? Teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomar un conjunto U, subconjunto de Rn, una región. Vamos a tomar una función f que va de la región U subconjunto de Rn en Rn continua. Vamos a tomar una función gamma
que va en el intervalo coma b en Rn, una función de clase C1 por pedazos, tal que la traza o la imagen de gamma se queda contenida en U. Si F es un campo conservativo con función potencial phi, entonces lo que ocurre es que la integral de línea se vuelve trivial. ¿Por qué? Porque la integral del campo F sobre la curva gamma va a estar dada por phi de gamma de B menos phi de gamma de A, que básicamente dice lo mismo que el segundo teorema fundamental del cálculo que se estudia en cálculo 2. Está diciendo que para que tú calcules la integral del campo F sobre la curva gamma, tú lo que tienes que hacer es tomar la primitiva del campo F, o sea, tomar la función potencial. Ajá. Fijarte en el punto inicial y en el punto final de la curva gamma. ¿Cuál es el punto inicial y el punto final de la curva gamma? Pues gamma de A y gamma de B. Estamos de acuerdo. ¿Y qué tenemos que hacer? La diferencia de esos valores. Hay que hacer phi de gamma de B menos phi de gamma de A. Entonces, el punto inicial y el punto final los evalúas en la función potencial phi de F y haces la diferencia. Y esta diferencia es el valor de la integral de F sobre la curva gamma. Ahora, aquí hay un caso muy particular. ¿Qué pasa si gamma de A es igual a gamma de B? Es decir, ¿qué pasa si nuestra curva gamma es una curva cerrada? Se dice que es cerrada cuando el punto final coincide con el punto inicial. ¿Ok? O sea, si gamma de A es igual a gamma de B, entonces vamos a tener que la integral de línea del campo F sobre la curva gamma debe de valer 0. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, que extiende al segundo teorema fundamental del cálculo que se estudia en cálculo 2, realmente sí lo extiende, y lo que vamos a hacer a continuación es su demostración. Para ello, vamos a usar la regla de la cadena que se estudia en cálculo 3. Pero realmente es una aplicación muy sencilla, es muy simple, la prueba es sencilla, ahorita la van a ver, pero lo importante es entender el resultado. Su prueba es muy simple, realmente su prueba es muy simple, pero hay que entender la importancia de este resultado, porque este resultado nos está diciendo, bueno, si tú sabes que F es un campo conservativo y tienes la función potencial de F, entonces lo único que tienes que hacer es fijarte en el punto inicial de la curva, en el punto final de la curva. Tomas tu función potencial, la evalúas en esos puntos y haces la diferencia. Y haciendo ese cálculo, ya tienes la integral en línea del campo F sobre la curva gamma. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar la prueba. Bajo tantito. Y la demostración realmente es muy sencilla. De hecho, aquí acaba. ¿Ok? Entonces, es este cachito únicamente. ¿Va? Vamos a hacer la prueba. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué es la integral de línea del campo F sobre la curva gamma? Por definición, sabemos que eso es igual a la integral de A en B de F de gamma de T punto gamma prima de T dt, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que phi es una función potencial del campo F, ¿verdad? Aquí lo dijimos. F es un campo conservativo con función potencial phi. Por ser función potencial, sabemos que el gradiente de phi debe de coincidir con la función f, ¿verdad? Entonces, aquí donde aparece f, yo puedo poner el gradiente de phi, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a la integral de a en b del gradiente de phi de gamma de t punto gamma prima de t, ¿verdad? Pero nota que aquí no se ocupa regla de la cadena todavía. No, sí, perdón. Así que aplicamos regla de la cadena. Por regla de la cadena, nosotros ¿qué sabemos? Que este producto en realidad, ¿quién es? Este producto es gamma compuesta con phi, la derivada de gamma compuesta con phi, evaluada en t, de t. Si tú derivas a gamma compuesta con phi, sabemos que por regla de la cadena, eso es igual al gradiente de phi de t punto gamma prima de t. Eso lo sabemos por cálculo 3. Porque recuerden, la gamma es una función de un intervalo coma b a Rn. Y la phi es una función de Rn en R. Cuando hacemos la derivada usando regla de la cadena, nos va a quedar la derivada de phi, que es un gradiente, y la derivada de gamma, que es un vector, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué se hace aquí? Este producto, ¿qué es? Es un producto punto, ¿va? Bueno, entonces por regla de la cadena tenemos esta igualdad. Y por segundo teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo usual, el de cálculo 2, que tenemos que esto es igual a gamma compuesta con phi evaluado en B menos gamma compuesta con phi evaluado en A. Ajá, porque gamma compuesta con phi resulta ser una primitiva de gamma compuesta con phi prima. ¿Va? Estamos aplicando segundo teorema fundamental del cálculo. Después, ¿qué hacemos? Pues simplemente hay que expresar esta diferencia de esta forma, phi de gamma de B menos phi de gamma de A, y se acaba la prueba del teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Y su prueba es realmente sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo importante fue aplicar bien la definición de una integral de línea sobre un campo, sobre una curva, ¿no? Integral de línea de un campo vectorial sobre una curva. Aplicar bien la regla de la cadena y el segundo teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que necesitamos únicamente, la teoría que se necesitaba. Bueno, entonces ahí está la prueba. Lo que sigue es hacer un ejemplo muy, muy sencillo y después pasamos a caracterizar a los campos conservativos, ¿vale? Voy a bajar. Es un ejemplo realmente sencillo. Es un ejemplo, el campo vectorial que voy a ocupar es un campo vectorial que vimos la clase pasada, el cual demostramos que es conservativo y construimos su función potencial. ¿Ok? Entonces, va el campo vectorial. Vamos a considerar la función f de x, y igual a x por y cuadrada más 3x cuadrada y, x cúbica más yx cuadrada. Esta función demostramos la clase pasada que es un campo conservativo y mostramos que su función potencial está dada por esta regla. Phi de x, y igual a x cuadrada y cuadrada entre 2 más x cúbica por y. Esta es una función potencial de f. Tomemos la curva gamma, definida como gamma de t igual a coseno de t, seno de t, evaluada de 0 a pi cuartos. La t se mueve de 0 a pi cuartos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un campo conservativo. Tenemos una función de clase C1 por pedazos, esta curva, la gamma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, porque el teorema nos dice que la integral de línea del campo F sobre la curva gamma se puede calcular como phi de gamma de pi menos phi de gamma de 0. Phi, ¿quién es? Es la función potencial de F, ¿verdad? Gamma es la curva sobre la cual se está integrando. El punto inicial y el punto final es gamma de pi y gamma de 0. Entonces lo que hacemos es evaluar en esos puntos a la función potencial phi y hacer la diferencia, ¿ok? ¿Cuánto nos queda? Nos va a quedar, bueno, observación, phi de gamma de 0 es igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Simplemente hay que ver qué es lo que pasa cuando hacemos esta composición. Cuando haces esa composición, nos va a quedar aquí coseno de 0 al cuadrado por seno de 0 al cuadrado, y seno de 0 al cuadrado, ¿cuánto vale? Seno de 0, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces, este producto se hace 0. Y después aquí nos queda más coseno cúbica de 0 por seno de 0, otra vez es 0. Entonces, esta composición, gamma compuesta con phi en 0, vale 0. ¿Va? Entonces, lo único que vamos a hacer es evaluar aquí, en phi de gamma de pi. ¿Qué nos termina? Pi cuartos, perdón, pi cuartos. Ahí está. ¿Qué nos termina quedando? ¿Cuánto vale esto? Bueno, pues es coseno de pi cuartos al cuadrado, seno de pi cuartos al cuadrado entre 2 más coseno al cubo de pi cuartos por seno de pi cuartos, ¿verdad? Y ese es el valor de la integral de línea de f sobre la curva gamma, ¿ok? Y conociendo la función potencial, conociendo la función potencial de f y la curva, por supuesto, con eso es más que suficiente para calcular la integral de línea sobre el campo f y de una manera trivial. Solo evalúas en el punto inicial y en el punto final de la curva y se acabó. ¿Ok? Es un ejemplo muy simple, pero ilustra cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, ¿verdad? Bueno,
Al ratito vamos a hacer otro ejemplo. Después de probar la caracterización de los campos conservativos, vamos a dar otro ejemplo de este estilo, ¿vale? Bajamos. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, pues si se dan cuenta, cuando hicimos nuestros ejemplos de campos conservativos, realmente son muy talachudos. O sea, realmente es pesado probar que un campo es conservativo, porque lo que tienes que hacer es construirte la función potencial de dicho campo, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es caracterizar a los campos conservativos, buscar una forma más simple de mostrar si algo es o no es un campo conservativo. En realidad, esta caracterización que vamos a ver a continuación nos es útil para demostrar que un campo no es conservativo. Y ahorita vamos a dar un ejemplo de esto. Vamos a ver que esta caracterización nos es útil para demostrar que un campo no es conservativo. También nos va a ser útil para garantizar que cierta integral de línea vale 0 sobre una curva cerrada. Y bueno, vamos a leer qué es lo que dice la caracterización de los campos conservativos. Terminamos la prueba de este teorema, que nos va a llevar un ratito, y vemos ejemplos, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar con el teorema. Vamos a enunciarlo. ¿Qué es lo que dice? Teorema. Caracterización de los campos conservativos. ¿Qué tenemos? Pues vamos a considerar una región U, subconjunto de Rn. Vamos a tomar una función f, definida en una región U, subconjunto de Rn en Rn, continua. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Qué es lo que dice el teorema? Inciso A, f es un campo conservativo. Inciso B, si gamma es una función que va a un intervalo, b en Rn, una función de clase C1 por pedazos, tal que gamma de A es igual a gamma de B, es decir, si gamma es una función de clase C1 por pedazos cerrada, recuerden que una curva es cerrada si el punto inicial coincide con el punto final. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es que si nosotros disponemos de una función de clase C1 por pedazos cerrada, una curva cerrada, entonces la integral de línea sobre gamma debe valer 0. ¿Okay? Si tienes un campo conservativo y tomas una curva cerrada, inmediatamente tú puedes asegurar que esa integral de línea vale 0. Si tú sabes que es conservativo, ya, no hagas más. La curva es cerrada, entonces la integral de línea tiene que valer 0 forzosamente. ¿Va? Eso es lo que afirma el inciso B. El inciso C, ¿qué es lo que dice? Bajamos tantito. Aquí está. Si gamma, voy a bajar un poco más. Ahí está. Si gamma es una función de intervalo, b en Rn y delta es una función de intervalo c, d en Rn, son funciones de clase C1 por pedazos, tales que sus trazas se quedan contenidas en la región, en el dominio de F. ¿Esto para qué? Pues para que podamos hacer la composición, ¿verdad? Gamma de A es igual a delta de C. Gamma de B, que sea igual a delta de D. Bajo esas condiciones, la integral de línea de F sobre gamma es igual a la integral de línea de F sobre delta. Esta condición, ¿qué significa? ¿Qué significa que gamma de A es igual a delta de C y que gamma de B sea igual a delta de D? Geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Pues miren, vamos a ver el dibujo. Fíjense, aquí tenemos a gamma. Tenemos a la curva gamma. Aquí tenemos a la curva delta. ¿Ok? Lo que estamos exigiendo aquí, en esto que estoy señalando, es que el punto inicial de gamma coincida con el punto inicial de delta y que el punto final de gamma coincida con el punto final de delta. Por ejemplo, yo me voy moviendo en la curva gamma. Me voy moviendo. Empiezo en el punto gamma de A y termino en el punto gamma de B, por supuesto. Pero ocurre que ese punto inicial y ese punto final coinciden con el punto inicial de delta y coincide con el punto final de delta. O sea, si los puntos iniciales y los puntos finales coinciden, entonces no importa qué curva agarres. Si agarras la curva gamma o la curva delta, no importa la trayectoria que consideres. Al final, obtienes la misma integral de línea de f sobre la curva gamma.
Bueno, sobre la curva que te tomes. Aquí lo que estamos diciendo en el inciso C es que la integral de línea depende únicamente del punto inicial y el punto final. Eso es lo que está diciendo. No importa el recorrido que hagas. Por ejemplo, si aquí yo meto otra curva, una curva que haga esto. No importa. Aunque dé giros y haga lo que quiera, aunque sea una curva muy sofisticada, realmente eso no importa. La integral de línea va a seguir valiendo lo mismo que si la integramos sobre gamma o la integramos sobre delta. Esta curva le llamémosle alfa, ¿no? Por ejemplo. No importa qué curva te tomes. Lo que realmente importa es el punto inicial y el punto final, que es la condición que se está exigiendo aquí. Estamos pidiendo que el punto inicial de gamma y delta coincida y el punto final de gamma y delta también coincida, ¿verdad? Bueno, entonces, si pasa esto, si pasa lo que dice el inciso C, para cualesquiera curvas gamma y delta, que tienen punto inicial y punto final en común, el campo debe de ser conservativo. ¿Ah? Entonces tenemos dos nuevas caracterizaciones de los campos conservativos. Tenemos la definición original, ¿no? F es un campo conservativo. Tenemos el inciso B, que dice que si integra sobre una curva cerrada, siempre la integral debe valer 0. Y el inciso C nos dice que la integral de línea no depende de la trayectoria, sino únicamente el punto inicial y el punto final. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba de este resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A implica B, B implica C, C implica A. A implica B y B implica C son pruebas muy, muy sencillas. Realmente, donde se nos va a complicar la cosa es cuando probemos C implica A. Esa prueba es realmente, bueno, tiene su chiste, tampoco es tan complicada, pero sí es pesada. Y bueno, tenemos que hacer esa prueba. Ahí en C implica A, vamos a ocupar el hecho de que el dominio del campo vectorial F es una región, es abierto y es conexo, porque nosotros sabemos por la clase pasada que cuando tenemos un abierto conexo, entonces tenemos un abierto fuertemente poligonalmente conexo. Y esto va a ser muy, muy importante, que estemos en un fuertemente poligonalmente conexo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con la demostración. Bajo y empezamos con la prueba. Vamos a empezar haciendo A implica B. Esto va a ser muy, muy sencillo. Chequen. Supongamos que F es un campo conservativo. Sea gamma una función de clase C1 por pedazos, tal que gamma de A es igual a gamma de B y la traza de gamma se queda contenida en U. Recuerden que esta última condición es para que la composición tenga sentido. Tenga sentido hacer gamma compuesta con F. ¿Okay? Tenga sentido el cálculo de la integral de línea. ¿Va? Entonces, lo que estamos tomando es una curva de clase C1 por pedazos cerrada, ¿verdad? ¿Qué tenemos que probar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo que tenemos que demostrar es que la integral de línea del campo F sobre la curva gamma debe de valer 0, ¿ok? Bueno, ¿cómo le hacemos? Por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos? Por hipótesis, sabemos que existe una función phi que va de la región U subconjunto de Rn en R, tal que, ¿qué propiedad tiene? Su virtud es que el gradiente de phi debe de coincidir con F. Bueno, entonces, como F es campo conservativo, tiene una función potencial phi. ¿Y luego qué? Ah, pues podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, porque nosotros vimos que si tienes una función potencial, si tienes un campo conservativo, entonces la integral de línea solo depende del punto inicial y el punto final. Vamos a aplicar teorema fundamental del cálculo. Aplicando el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, tenemos que la integral de f sobre gamma se calcula así. Phi de gamma de b menos phi de gamma de a. Porque tenemos una primitiva de f, eso es lo que estamos diciendo. Evalúas en los puntos iniciales y finales de la curva gamma y nos queda este valor. Pero gamma de a es igual a gamma de b. Dijimos que gamma es una curva cerrada. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuánto vale esta diferencia? Debe valer 0, ¿verdad? Por lo cual, la integral de f sobre la curva gamma vale 0. Y con esto queda probado A implica B. Si tu campo es conservativo, entonces la integral de línea sobre cualquier curva cerrada debe de valer 0, siempre, ¿verdad? Bueno, entonces queda probado A implica B. ¿Va? Bajo.
pasamos ahora a B implica C. Vamos a hacer la prueba. ¿Ahora qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que si tenemos una función alfa que va del intervalo coma B en Rn, una función de clase C1 por pedazos, tal que alfa de A es igual a alfa de B, entonces la integral de línea del campo F sobre la curva alfa debe valer 0. ¿Ok? Sabemos esto. Esto es lo que nosotros sabemos. Siempre que tomemos una función de clase 1 por pedazos, tal que alfa de A es igual a alfa de B, la integral de línea de F sobre alfa debe valer 0. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomarnos dos funciones de clase C1 por pedazos. Tomemos una función de clase 1 por pedazos gamma, tomemos una función de clase C1 por pedazos delta, con la propiedad de que gamma de A es igual a delta de C y gamma de B es igual a delta de D. ¿Qué tenemos que demostrar? Bueno, lo que tenemos que probar es que la integral de línea del campo F sobre gamma coincide con la integral de línea de F sobre delta, ¿verdad? Y aquí, estas dos condiciones, lo que nos están diciendo es que el punto inicial de gamma coincide con el punto inicial de delta. Y el punto inicial y el punto final de gamma coincide con el punto final de delta, ¿verdad? Bajo esa condición, vamos a ver que estas dos integrales de línea deben de coincidir, ¿verdad? Bueno, pues gráficamente se ve de esta forma el problema, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra curva gamma, que se recorre en este sentido. Aquí tenemos a nuestra curva delta. Tienen el punto inicial y el punto final en común. Y tenemos que ver que estas dos integrales son iguales. ¿Ok? Bajo. Y aquí es importante tener en mente cómo se definió la función menos delta, cómo se definió la unión de curvas, gamma más delta, por ejemplo, porque las vamos a ocupar a continuación. Recuerden que menos delta, en este tema, en este contexto de integral de línea, no es la función menos la inversa aditiva de delta. No es eso, ¿verdad? Menos delta tiene otro significado. Menos delta es la función de clase 1 por pedazos que invierte la orientación de la curva, ¿verdad? Y cuando ponemos gamma más delta, no es la suma de funciones usual. En este contexto de integrales de línea, gamma más delta aquí significa pegar dos curvas, hablando de forma intuitiva, ¿verdad? Dimos la definición formal de lo que es sumar curvas y restar curvas. Ahorita lo estoy diciendo de una manera intuitiva, pero nosotros sí formalizamos todo eso, ¿va? Bajo y vamos a ocupar estos conceptos. Bueno, recordemos algunas cosas. Recordemos que menos delta es la función que va del C, D a Rn, tal que a cada punto t lo manda a delta de C más D menos t. Esta función, nosotros probamos que es una función de clase C1 por pedazos con la propiedad de que menos delta de C es igual a delta de D y menos delta de D es igual a delta de C. O sea, el punto inicial se vuelve el punto final y el punto final se vuelve el punto inicial bajo esta reparametrización, que esto realmente es una reparametrización, ¿va? Notemos también que es justo lo que de hecho aquí está escrito. Notemos también que menos delta es una reparametrización de delta. ¿Por qué? Porque ocurre que menos delta la podemos ver como phi compuesta con delta, donde phi es la función c más d menos t. Y ahora nota esto. Estamos de acuerdo que cuando componemos phi con delta, obtenemos menos delta, ¿no? Eso está bien, ¿no? ¿Qué más? Ah, pues nota que cuando derivamos a la phi, ¿qué obtenemos? Phi prima de t termina siendo igual a menos 1 para cualquier t en el dominio, en el c, d. Pero estamos de acuerdo que menos 1 es menor que 0. Y nosotros sabemos, por un teorema que probamos como hace 2 o 3 clases, que si tienes una reparametrización donde esta funcioncita phi tiene derivada menor o igual que 0, entonces la reparametrización, o sea, menos delta, invierte la orientación. Menos delta invierte la orientación. Y si tienes una reparametrización que invierte la orientación, ¿qué le va a pasar a la integral de línea? Cambia de signo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que la integral de línea del campo F sobre la curva menos delta es igual a menos la integral de línea del campo F sobre la curva delta. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Si nosotros nos lo imaginamos, ¿esto cómo se vería?
Bueno, se vería de la siguiente manera. Bajo tantito. Se ve así. Chequen. Nuestra curva gamma, esa se sigue recorriendo en el mismo sentido. Ahí no hicimos absolutamente nada. En donde hicimos cosas fue en la curva delta. Lo que hicimos es cambiarle la orientación. Consideramos la función de clase C1 por pedazos menos delta. ¿Qué es lo que hace? Pues que el punto inicial, ahora se vuelve el punto, el que antes era el punto final, ahora es el punto inicial. Y el que antes era el punto inicial, ahora es el punto final. Pero esto, intuitivamente hablando, ¿qué nos genera? Ah, pues miren, chequen. Tenemos a gamma, que se recorre en este sentido. Y después, si a gamma le pegamos la curva menos delta, entonces, ¿qué obtenemos? Terminamos obteniendo una curva cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Obtenemos una curva cerrada, bajo. Y nota esto. Como gamma de B es igual a menos delta de C, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que podemos pegar las curvas, gamma de B, lo voy a escribir, gamma de B coincide con menos delta de C. El punto final de gamma coincide con el punto inicial de menos delta. Bueno, como podemos pegar las curvas, entonces gamma menos delta es una función de clase C1 por pedazos y además, fíjate que el punto inicial de esta nueva curva, de la curva gamma más menos delta, evaluada en A, ¿vale? Gamma de A. Ajá. Y gamma más menos delta, de B más D menos C. B más D menos C, recuerda que es el extremo derecho del intervalo donde está definido gamma más menos delta, ¿va? Entonces, evalúas en el extremo derecho del intervalo, donde está definida gamma más menos delta, y esto vale delta de C. Pero delta de C, estamos de acuerdo que coincide con gamma de A por hipótesis. ¿Ah? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que gamma más menos delta es una función de clase C1 por pedazos cerrada. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos puede ayudar? Ah, bueno, nosotros por hipótesis sabemos que si tenemos una curva cerrada, la integral de línea de f sobre esa curva debe de valer cero. Aquí disponemos, con todo lo que hicimos, obtuvimos una función de clase C1 por pedazos cerrada. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Bajo tantito. Aquí. Bueno, pues por hipótesis tenemos que la integral de línea del campo F sobre esta curva cerrada, la gamma más menos delta, esto debe ser igual a cero, ¿verdad? Ahora, esto es igual a la integral de línea de F sobre gamma más la integral de línea de F sobre menos delta. Y como menos delta invierte la orientación, entonces nos termina quedando que esto es la integral de línea de F sobre gamma menos la integral de línea de F sobre delta. ¿Ok? Y esto es igual a cero. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué termina sucediendo? Pues que esta diferencia de integrales de línea vale cero, o dicho de otra forma, la integral de línea del campo F sobre la curva gamma coincide con la integral de línea del campo F sobre la curva delta. Y luego, pues eso es justo lo que queríamos probar, ¿verdad? Eso es lo que queríamos probar. Tienes dos curvas de clase C1 por pedazos, con la propiedad de que el punto inicial de ambas curvas es el mismo, el punto final es el mismo, y lo que queríamos demostrar es que esas dos integrales de línea sobre esas dos curvas coinciden, bajo el supuesto de que la integral de línea sobre una curva cerrada siempre debe valer cero. ¿Ok? Bueno, entonces con esto queda probado B implica C. Ya probamos B implica C. ¿Qué nos falta? Ahora vamos a ver que C implica, que es la prueba que realmente es complicada. ¿Ah? Tampoco es muy complicada, pero bueno, ahí hay un detallito que hace que la prueba sea un poquito a lo mejor confusa. ¿Va? Bueno, pues procedemos. Vamos a hacer la demostración. C implica A. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que si gamma es una función de intervalo A, B en Rn y delta es una función del intervalo C, D en Rn, funciones de clase C1 por pedazos, tales que sus trazas están contenidas en 1 y el punto inicial de ambas coincide y el punto final de ambas coinciden,
Entonces, la integral de línea de f sobre gamma coincide con la integral de línea de f sobre delta, ¿verdad? ¿Qué queremos probar? Bueno, bajo este supuesto, nosotros queremos demostrar que f es un campo conservativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué significa probar que un campo vectorial es conservativo? Lo que queremos, lo que buscamos, es una función phi definida en la región U, subconjunto de Rn en R, con la propiedad de que el gradiente de phi se iguala a f. Es decir, si desmenuzamos esta igualdad, ¿qué significa esta igualdad? Esto quiere decir que para cada x en u se deben de satisfacer las siguientes igualdades. Y aquí puse en paréntesis que el campo vectorial f está conformado por estas n funciones componente. ¿Qué tenemos? Pues la parcial de phi respecto a la variable x1 en x debe ser igual a f1 de x. La parcial de phi respecto a la variable x2 evaluada en x debe de ser igual a f2 de x. Así nos seguimos hasta la parcial de phi respecto a la variable xn evaluada en x debe de ser igual a fn de x. Entonces, que el gradiente de phi coincida con f es equivalente a que para cada x en u se satisfacen estas n igualdades. Entonces, nuestro objetivo es construirnos la función phi que va del dominio del campo f hacia los reales y que satisface estas n igualdades, ¿verdad? Bueno, pues vamos a construir esa función potencial. Lo que vamos a hacer es construirla. ¿Cómo? Bueno, pues la clave está en que nosotros sabemos que esto se cumple por hipótesis. Esto de aquí. Y que la región, y que U es una región. O sea, es abierto y conexo y por lo tanto es fuertemente poligonalmente conexo. ¿Va? Bajo, tantito. Ahí está. Vamos a tomar x0 en U fijo. Definimos la función phi que va de la región U subconjunto de Rn en R de la siguiente forma. O sea, ya vamos a proponer la función potencial. ¿Cuál va a ser esa función potencial? La que a cada punto X lo manda a la integral del campo F sobre la curva gamma X. ¿Quién es gamma X? Vamos a describir a gamma X. Donde gamma X es una función de clase C1 por pedazos, lineal por pedazos, o sea, la traza se va a ver como segmentos de recta, tal que gamma de A es igual a x0, gamma de B es igual a x, tal que, bueno, aquí puse otro tal que demás, gamma del intervalo, B es una poligonal con los segmentos que la conforman paralelos a los ejes coordenados. O sea, la traza, ¿cómo se va a ver? Pues se va a ver de la siguiente forma. Vamos a ver el dibujo. Tenemos que gamma X, aquí me equivoqué, aquí hay que poner gamma X. Ahí está. Listo, ya quedó. Gamma X, ¿qué satisface? Gamma X es una función de clase C1 por pedazos, con punto inicial X0, con punto final X, que es lineal por pedazos. Por ser lineal por pedazos, su traza se va a ver como una unión finita de segmentos de recta. Pero estamos exigiendo que esa función, los segmentos que conforman a esa poligonal, sean paralelos a los ejes coordenados. Si aquí dibujamos a los ejes coordenados, pues lo que estamos pidiendo es que estos segmentos sean paralelos a los ejes, ¿verdad? Bueno, ahora, una pregunta que surge de manera natural es, ¿cómo estás tan seguro de que existe una función con esas características? Bueno, eso es lo que probamos la clase pasada, ¿verdad? Voy a bajar tantito, hasta aquí. Gamma X debe de existir, es justo lo que dice el paréntesis. Vamos a leerlo. Gamma X debe existir. ¿Por qué? Porque U es un abierto conexo, ¿verdad? Es abierto y es conexo. Y nosotros sabemos por la clase pasada que cuando tienes un abierto conexo, este debe ser fuertemente poligonalmente conexo. ¿Ok? Entonces, esta función gamma X que estamos proponiendo aquí debe de existir, ¿va? Bueno, entonces pareciera que la función phi ya está bien, ya está definida. Pero aquí hay un detalle muy sutil. Chequen.
Yo me construyo una función de una curva gamma con las características que enuncié aquí arriba, que sea de clase C1 por pedazos, lineal por pedazos, el punto inicial es X0, el punto final es X, y los segmentos que conforman a esa poligonal, a la traza, son paralelos a los ejes coordenados. Ok, ya sé que existe una función de clase 1 por pedazos con esas características. Pero ¿qué tal si hay otra? ¿Qué tal si tenemos, y vamos a ver el dibujo de aquí abajo, qué tal si tenemos, aparte de la curva verde, que es gamma X, tenemos otra función de clase 1 por pedazos delta X, que también satisface las mismas propiedades. Uno podría pensar, chin, entonces a lo mejor como tengo otra curva, pues esta integral a lo mejor es distinta. Y entonces esta función no estaría bien definida porque depende de la función de clase C1 por pedazos, lineal por pedazos que nos tomemos. Pero la respuesta es que no depende de la curva gamma que nos tomemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por hipótesis, tenemos esto. Si tenemos dos funciones de clase C1 por pedazos, tales que el punto inicial de ambas coincide, el punto final de ambas coincide, entonces las integrales de línea deben de ser iguales, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí estamos suponiendo que tenemos dos funciones de clase C1 por pedazos que satisfacen más propiedades, por supuesto, lineal por pedazos, los segmentos que conforman a la poligonal paralelos a los ejes coordenados, pero lo importante es que son de clase 1 por pedazos y que el punto inicial de ambas coincide, el punto final de ambas coinciden. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que la integral de línea sobre ambas curvas debe de ser la misma, ¿ok? Entonces, vamos a leer lo que acabo de decir, está aquí escrito, ¿va? Vamos a leerlo. Notemos que si gamma X, delta X, son funciones de clase C1 por pedazos, lineales por pedazos, tal que el punto inicial de ambas es X0, el punto final de ambas es X, aquí hay que ponerle un subíndice, ¿no? A estas curvas. Ahí están. Ya. El punto inicial es X0, el punto final es X. Entonces, ¿qué sabemos por hipótesis? Por hipótesis, nosotros sabemos que la integral de línea del campo F sobre la curva gamma X debe ser igual a la integral de línea de F sobre la curva delta X. ¿Y esto qué muestra? Esto muestra que la función phi está bien definida. No depende de la curva gamma X que nos tomemos, tal que sus segmentos que conforman a la poligonal sean paralelos a los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces la función phi está bien definida. O sea, esto realmente, esta regla de correspondencia realmente nos da una función, no solo una relación, nos da una función. ¿Va? Bajo. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver que para cada i igual a 1 hasta n, la parcial de phi respecto a la variable xi, evaluada en x, es igual a fi de x, donde f está conformada por estas n funciones componente, f1, f2 hasta fn. ¿Ok? Y aquí hay que tener claro cómo se define la parcial de phi respecto a una variable. Cálculo 3. ¿Cómo se define la derivada parcial? Bueno, vamos a recordarlo. Notemos que la parcial de phi respecto a la variable xi evaluada en el punto x, esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de phi de x más h de ei menos phi de x entre h. ¿Quién es ei? Ei es el iésimo vector canónico, ¿no? Es el vector que en todas las entradas vale 0, salvo en la iésima entrada, componente, ¿verdad? EI es el vector canónico, ¿no? Por definición, esta es la definición de una derivada parcial respecto a la iésima variable. Es el límite cuando h tiende a 0 de phi de x más h de ei menos phi de x entre h, ¿verdad? Ahora, ¿quién es phi de x más h de ei y quién es phi de x? Bueno, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la integral de f sobre la curva gamma de x más h de i menos la integral de f sobre la curva gamma de x, ¿verdad? Y todo esto dividido entre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la integral de f sobre gamma de x más h de i más la integral de línea de f sobre la curva menos gamma de
de X. Aquí estamos cambiándole la orientación y como le cambias la orientación, pues podemos conmutar estos signos, ¿va? ¿Qué más? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 y aquí vamos a pegar las curvas. Esto va a ser la integral de línea de f sobre gamma de x más h de y más menos gamma de x. Y esto dividido entre h. Y esto al final resulta, y ahorita lo vamos a interpretar geométricamente, porque aquí lo que hicimos fue la parte formal. Y pegamos curvas, le cambiamos la orientación, la integral cambió de signo, pero ahorita vamos a interpretar geométricamente estos pasos, ¿va? ¿Qué tenemos? Pues que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la integral de línea del campo f sobre este segmento de recta, el segmento de recta que va del punto x al punto x más h e y esto dividido entre h, ¿va? ¿Por qué pasó todo esto? Ah, bueno, vamos a interpretar geométricamente. Fíjense, la curva que está de color verde es la gamma X, ¿verdad? La estamos recorriendo del punto X0 hasta llegar al punto X, ¿ok? Después, tenemos la curva gamma X más H e I, que es la que es más larga de todas, que sería esta, gamma X más H e I. Es todo este recorrido, lo voy a marcar. Es todo este recorrido. Va del punto X0 hasta el punto X más H e I, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un signo menos. Este menos lo podemos poner en la curva de integración. Pero cuando pones un menos en la curva de integración, cuando consideras menos gamma de X, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás cambiando la orientación. Entonces ahora vamos del punto X al punto X0 con la curva menos gamma de X. Tenemos orientación opuesta. ¿Y eso qué? Ah, pues mira, tienes a gamma de X que va con cierta orientación, tienes a menos gamma de X que va con orientación opuesta. ¿Qué le va a pasar a la integral de línea? Pues se termina cancelando. ¿Y qué nos termina quedando? ¿Qué sobrevive? Lo único que sobrevive es la integral sobre este segmento de recta, que va del punto X al punto X más H de EI, ¿va? Y por eso es que al final estamos calculando el límite cuando h tiende a 0 de la integral de línea del campo f sobre el segmento que va del punto x al punto x más h e i, todo esto dividido entre h, ¿va? Bajamos y lo podemos parametrizar de la manera más simple posible. Y eso lo vamos a hacer aquí, de este lado. Chequen. Tenemos que x, x más h e i es el segmento de recta generado por x más h de i y el punto x. ¿Cómo podemos parametrizar ese segmento? Se puede parametrizar de esta forma. Gamma h de t, que sea x más ht multiplicado por el canónico ei, el vector canónico ei, donde la t se mueve de 0 hasta 1. ¿Ok? Bueno, entonces, ya lo parametrizamos. Aquí ya está parametrizada esta curva. ¿Y qué hacemos? Pues continuamos con nuestra cadena de igualdades. Este límite resulta ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de la integral de línea del campo f sobre la curva gamma h entre h. Por definición, ¿qué es la integral de línea del campo f sobre la curva gamma h? Bueno, por definición, nosotros sabemos que esto es igual a la integral, al límite, bueno, esto es el límite cuando h tiende a 0, de la integral de 0 a 1 de f de gamma de h de t, punto gamma prima h de t de t. O sea, aquí lo que estamos haciendo es simplemente usar la definición de integral de línea sobre un campo vectorial. ¿Qué significa esta integral? Bueno, pues significa esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Cuánto vale? Pregunta, ¿cuánto vale la derivada de gamma prima de h? La derivada de gamma prima de h es h multiplicada por el canónico EI. Eso es muy fácil de calcular.
Pues aquí tenemos la regla de correspondencia. Es X más H, T, E, I. Derivamos respecto de T y lo único que va a sobrevivir es H multiplicado por el canónico EI, que es justo lo que pusimos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos termina quedando? El límite cuando H tiende a 0 de la integral de 0 a 1 de f de X más H, T, E, I, punto, producto punto, H de E y de T entre H. Ahora, aquí recordemos que F es un campo vectorial, tiene n funciones componente y estás haciendo el producto punto de ese vector con el canónico EI. ¿Qué va a pasar? Pues el canónico EI tiene 0 en todas sus componentes, salvo en la iésima. Entonces, al hacer el producto punto, lo único que va a sobrevivir es la iésima función componente. O sea, nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de la integral de 0 a 1 de fi de x más ht e i dt. Ahora, ¿qué le pasó a la h que estaba en el denominador? ¿Qué ocurrió con esa h? Bueno, si te das cuenta, aquí tenemos h en el numerador y también tenemos una h en el denominador. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se terminaron cancelando. Bajo un poquito más. Y bueno, en este paso ya no, aquí creo que puse algo de más. Esto es lo mismo que lo que tengo aquí abajo. Las cosas son iguales, pero aquí lo importante es notar que este límite de aquí, vale fi de x. Que eso es justo lo que nosotros queríamos. Porque recuerden con qué empezamos. Voy a subir. Nosotros empezamos viendo que la parcial de phi respecto a la variable xy, empezamos con eso, con la parcial de phi respecto a la variable xy evaluada en el punto x. Y hicimos un montón de igualdades, un montón de razonamientos, y terminamos llegando a que esto es igual a el campo vector, la iésima función componente del campo f evaluada en x, o sea, fi evaluada en x. Y eso es justo lo que queríamos probar, ¿verdad? Porque recuerden, lo que queríamos nosotros, nuestro objetivo es construirnos una función phi que va de la región U hacia R con la propiedad de que el gradiente de phi coincida con F. Y por lo que dijimos arriba, voy a subir tantito, tenemos que esta igualdad es la que teníamos que probar, esta. Y eso es lo que vimos, ¿verdad? Pero ahora aquí hay un detalle muy sutil, que es ¿por qué se da esta igualdad? ¿Ok? ¿Por qué esta igualdad es verdadera? Bueno, eso queda como un ejercicio parcial para ustedes. ¿Por qué parcial? Porque aquí viene la respuesta. Aquí está el argumento del por qué se vale esta igualdad. ¿Va? Esta prueba la saqué del libro de Javier Páez, pero ocurre que esta igualdad no la prueba. Dice que por un argumento de continuidad se sigue dicha igualdad, ¿ok? Bueno, aquí está el argumento de continuidad, ¿vale? Es muy simple, por eso es que no lo prueba, porque realmente es un argumento muy, muy sencillo, pero bueno, yo aquí lo agrego, ustedes chequenlo o traten de hacerlo por su cuenta, y aquí está el por qué se vale que este límite vale fi de x. Bueno, regresando ya vamos a concluir. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que probamos? Probamos. Demostramos que para cada i igual a 1 hasta n, la parcial de phi respecto a la variable x evaluada en x es igual a fi de x. Es decir, lo que mostramos es que el gradiente de phi coincide con f. Por lo cual, la phi resulta ser una función potencial de f y entonces concluimos que f es un campo conservativo. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la integral de línea sobre el campo del campo f no depende de la trayectoria. Depende únicamente del punto inicial y el punto final. No importa si das un montón de giros a todo en el espacio, si empiezas en el punto, en cierto punto, y terminas en otro cierto punto, no importa si diste un montón de giros o te fuiste derechito de un punto a otro. No importa. La integral de línea siempre va a valer lo mismo. ¿Okay? Fijando los puntos, el punto inicial y el punto final. ¿Va? Bueno, entonces queda la prueba. Con esto que probamos, pues caracterizamos
a los campos conservativos en términos de la integral de línea, ¿vale? Y esta caracterización nos es útil para mostrar que cierto campo no es conservativo, para deducir que cierta integral de línea vale 0 y para que los cálculos en general de una integral de línea se vuelvan más sencillos, siempre y cuando sepamos que el campo es conservativo, ¿vale? Si queremos calcular una integral de línea de una manera muy simple, ¿cómo puede ser eso posible? Pues si tú ya sabes que tu campo es conservativo y conoces la función potencial, entonces puedes calcular la integral de línea de una manera muy simple, muy fácil, ¿va? O si sabes que la curva es cerrada, pues ya ni siquiera es necesario calcular la función potencial de f. Como la curva es cerrada, inmediatamente la integral de línea debe valer 0, ¿va? Vamos a ver ejemplos de cómo se aplica el teorema, ¿va? Bajo. Y primer ejemplo, ¿qué es lo que dice? Demostrar que la integral de línea de f sobre la curva gamma vale 0 con f de x, y igual a e a la x coseno de y, menos e a la x seno de y. Y donde gamma de t es igual a coseno de t, seno de t, con t moviéndose desde 0 hasta 2pi. ¿Quién es gamma? Pues gamma ocurre que es una curva cerrada. Entonces, si f es un campo conservativo, si probamos que f es un campo conservativo, la integral de línea de f sobre la curva gamma debe valer forzosamente 0, ¿verdad? Por la caracterización que acabamos de probar. Entonces, empezamos la prueba. Veamos que f es un campo conservativo en R2. ¿Cómo se prueba eso? Pues buscamos una función phi que va de R2 en R, cuyo gradiente, el gradiente de phi, debe coincidir con f. Es decir, para cada x, y en R2, queremos que se satisfagan las siguientes dos igualdades. La primera dice que la parcial de phi con respecto de x, evaluada en x, y, vale e a la x coseno de y. Y la segunda dice que la parcial de phi con respecto a la variable y, evaluada en el punto x, y, vale menos e a la x seno de y. ¿Okay? Entonces tenemos la igualdad 1 y la igualdad 2. Y queremos construirnos una función phi que satisfaga la igualdad 1 y la igualdad 2, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hacemos? Ya aprendimos a hacer esto en la clase pasada, simplemente hay que practicarlo. En el fondo ya sabemos el procedimiento a seguir. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues empezamos integrando respecto a la variable, a la primer variable. Integrando respecto de x, en ambos lados de la igualdad de la igualdad 1, tenemos que, si integramos respecto de x, ¿qué obtenemos? En la igualdad 1. Tenemos que phi de x, y es igual a e a la x coseno de y más una función g que depende únicamente de y, ¿verdad? Y ahora, lo que queremos es conocer esta función g, ¿verdad? Para tener un campo vectorial dado de manera explícita, ¿no? La phi. Queremos conocer a la phi, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a derivar a la phi, a esta igualdad. Derivamos en ambos lados de la igualdad, pero ahora respecto de y. Derivando con respecto de y. Y le puse x, pero es y. Derivando con respecto de y, en ambos lados de la igualdad 2, tenemos que la parcial de phi con respecto a la variable y, evaluada en el punto x, y, esto es igual a menos e a la x seno de y más g' de y, ¿ok? Nosotros queremos que se cumpla la igualdad 2, ¿verdad? Nosotros queremos que la parcial de phi con respecto a la variable y, evaluada en x, y, sea igual a menos e a la x seno de y. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar esto que obtuvimos aquí con la igualdad o ecuación 2. Tienen algo en común. Lo que tienen en común es la parcial de phi con respecto de y. Entonces, ¿qué se tiene? Pues que menos e a la x seno de y más g' de y, esto debe ser igual a menos e a la x seno de y, que es justo lo que decimos aquí. ¿Qué podemos hacer después? Pues vamos a cancelar tanto menos e a la x seno de y del lado izquierdo, cancelemos menos e a la x seno de y del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué nos termina quedando? Al momento de cancelar, lo único que nos termina quedando es g' de y igual a 0. ¿Y qué pasó? ¿Ahí qué podemos concluir? Bueno, si tienes una función de una variable cuya derivada vale 0, entonces esa función debe de ser constante, ¿verdad?
y por el tipo de función con el que estamos trabajando, esa constante nos la podemos tomar como la constante 0. Y entonces tenemos lo siguiente. En realidad cualquier constante funciona. En realidad cualquier constante que nos tomemos va a servirnos, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué se concluye? Pero para simplificar las cosas, pues tomemos la constante más simple. Tomemos la constante 0. Tenemos que phi de x, y es e a la x coseno de y. Y como decía, si aquí le pongo una constante, va a seguir siendo este un campo conservativo, la función potencial de f. ¿Ok? Entonces, tenemos que phi es la función potencial de f. ¿Cuál es la conclusión? Pues que f de x, y, definido como e a la x coseno de y, e a la x seno de y, es un campo conservativo y una función potencial es phi de x, y igual a e a la x coseno de y. ¿Va? Entonces ya sabemos que f es un campo conservativo, estamos integrando sobre una curva cerrada. ¿Qué podemos hacer? Pues por ser campo conservativo, si yo integro sobre una curva cerrada, ya no hace falta hacer ningún cálculo. Según el teorema que acabamos de probar, si tienes un campo conservativo e integras sobre una curva cerrada, esa integral de línea debe de valer 0. Y bueno, aquí en esta parte, lo que explico es por qué la curva es cerrada. Es una función de clase C1, esto es un hecho. Gamma de 0 ocurre que coincide con gamma de 2pi. Entonces, efectivamente, es una función de clase C1 por pedazos cerrada. Aplicamos el teorema anterior, el cual caracteriza los campos conservativos, y podemos concluir que la integral de f sobre gamma vale 0. En este ejemplo, parecía que es más complicado, ¿no? Usar el teorema que hacer un cálculo directo de la integral de línea. Aquí el detalle está en que nosotros no conocíamos la función potencial de f. Pero si por algo tú la conoces, si por algo tú sabes que ya f es un campo conservativo, entonces, pues realmente se vuelve trivial el cálculo de la integral de línea, porque el argumento que tienes que usar es el siguiente. Tengo un campo conservativo, estoy integrando sobre una curva cerrada, por el teorema anterior, la integral de línea debe valer 0 y se acaba la prueba o el cálculo, ¿va? Bueno, ese es nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es una aplicación del del teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Vamos a leer. Calcular o también es una aplicación del inciso C de la caracterización anterior. ¿Va? Calcular la integral de línea de f sobre gamma, donde f de x, y es la misma función de hace rato, e a la x coseno de y, menos e a la x seno de y gamma de t es este segmento de recta. 1,0 más t, 0, pi menos 1,0 con t moviéndose de 0 a 1. Gráficamente, esa curva, su traza, se ve de esta forma. Es un segmento de recta vertical. Es un segmento de recta vertical, ¿verdad? Bueno, pues vamos a calcular esta integral de línea. ¿Cómo le hacemos? Pues nosotros ya probamos que f de x, y, definido como e a la x coseno de y, menos e a la x seno de y, esta función es un campo conservativo con función potencial phi de x, y igual a e a la x coseno de y. ¿Qué hacemos? Pues vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea y ¿qué obtenemos? Bueno, tenemos que la integral de f sobre gamma va a ser igual a la función potencial de f evaluada en el punto final menos la función potencial de f evaluada en el punto inicial. Es decir, tenemos que calcular phi de gamma de 1 menos phi de gamma de 0. ¿Cuánto vale gamma de 1? Gamma de 1 vale 0, pi. ¿Cuánto vale gamma de 0? Evaluamos y nos damos cuenta que vale 1,0. Entonces, el cálculo que tenemos que hacer es phi evaluado en 0, pi menos phi evaluado en 1,0. Hacemos la cuentita. Bajo tantito. Esto es e a la 0 coseno de pi, e a la 0 seno de pi, menos e a la 1 coseno de 0, e a la 1 seno de 0. ¿Eso a qué es igual? Pues simplificamos y nos termina quedando menos 1 menos e a la 1,0. ¿Y ese valor qué es? ¿O qué representa? Aquí
Aquí hay un detalle. Voy a borrar esto. Hay que poner unos signos menos, ¿no? Más bien. Y esta diferencia nos da la integral de línea sobre el campo vectorial F. Pero aquí lo padre fue que no necesitamos hacer los cálculos de la integral de línea. Lo único que hicimos fue fijarnos en el punto final, en el punto inicial de la curva. Tomamos nuestra función potencial y en esos puntos evaluamos, ¿ok? Evaluamos en esos puntos y nos terminó dando estos valores. Ajá. Y entonces la integral de línea sobre el campo F está dado por esta diferencia. Y ahí se acaba el problema. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo 2. Aquí estamos aplicando teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Bajo. Y ocurre que el teorema anterior, la caracterización de los campos conservativos, también nos es útil para demostrar si un campo no es conservativo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tercer ejemplo. Demuestra que la función f de x, y, definida como menos y entre x cuadrada más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada, no es un campo conservativo en R2 menos el 0. Vamos a hacer la prueba. Recordemos que un campo conservativo tiene la virtud de que si lo integramos sobre una curva cerrada, su integral, ¿cuánto debe valer? 0, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos una curva cerrada en la cual la integral de línea de f sobre esa curva cerrada toma un valor distinto de 0, entonces ese campo no puede ser conservativo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, si queremos probar que este campo no es conservativo, lo que vamos a hacer es buscar una curva cerrada tal que la integral de línea de f sobre esa curva cerrada tome un valor distinto de 0. Y por el teorema que caracteriza los campos conservativos, se concluye que este campo realmente no es un campo conservativo, ¿va? Bueno, pues vamos a proceder. Notemos que gamma de t, definida como coseno de t, seno de t, pues es una función de clase C1, es cerrada, porque si evaluamos en 0 y evaluamos en 2pi, gamma coincide. Aquí hay que especificar el dominio, ¿verdad? El dominio de la gamma es el 0,2pi, ¿no? Bueno, vamos a hacer el cálculo de la integral de línea. Aquí sí no hay de otra más que calcular, hacer la cuentita paso a paso, ¿no? La cuenta directamente. Tenemos que la integral de f sobre gamma, por definición, ¿a qué es igual? Esto es igual a la integral de 0 a 2pi de f de gamma de t, producto punto gamma prima de t. Hacemos la cuenta. ¿Cuánto vale f de gamma de t? Esto va a ser igual a menos seno de t entre coseno cuadrado más seno cuadrada, coseno de t entre coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Cuánto vale gamma prima de t? Haciendo el cálculo de la derivada, tenemos que esta vale menos seno de t, coseno de t. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Esta que estoy señalando. Va a valer la integral de 0 a 2pi de menos seno de t entre coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, coseno de t entre coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, punto menos seno de t, coseno de t, de t. ¿Ok? Hacemos el producto punto y ¿qué nos termina dando? Bueno, simplificamos primero. Coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, ¿verdad? Y aparece tanto en el numerador, en el denominador de esta componente, como en el denominador de la segunda componente. Entonces, el denominador se nos hace 1 y nos termina quedando la integral de 0 a 2pi de menos seno de t, coseno de t, punto, menos seno de t, coseno de t, dt. Hacemos el producto punto y terminamos obteniendo la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, dt. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Entonces estamos haciendo la integral de línea de 0 a 2pi de la función constante 1, lo cual vale 2pi y es claro que este número es distinto de 0. ¿Qué pasó? Pues que ese campo, el campo F, no puede ser campo conservativo. ¿Por qué? Porque nosotros exhibimos una curva cerrada de clase C1, tal que al calcular la integral de línea de F sobre esa curva, no nos da un valor igual a 0. Nos dio en este caso 2pi
Y de esto podemos concluir que F no es un campo conservativo. Por lo tanto, F no es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque nosotros exhibimos una curva cerrada para la cual la integral de línea toma un valor distinto de 0. Si fuera campo conservativo, la integral de línea sobre cualquier curva cerrada debe valer 0. Pero nosotros exhibimos una curva cerrada sobre la cual la integral de línea toma un valor distinto de 0. Entonces la conclusión es que F no es un campo conservativo. ¿Ok? Entonces, el teorema, la caracterización de los campos conservativos que probamos, nos ayuda también a demostrar si un campo es o no es campo conservativo. ¿Vale? Bueno, bajo tantito. Y ocurre, ok, ya caracterizamos a los campos conservativos, pero hay otra manera de caracterizarlos. Esta caracterización no se vale en general. Tenemos que pedirle ciertas condiciones a la región donde está definido el campo vectorial. ¿Ok? Pero en general se vale una implicación. O sea, vamos a ver que cuando tenemos un campo conservativo, estos satisfacen cierta propiedad y que bajo ciertas condiciones, esa propiedad caracteriza a los campos conservativos. ¿Va? Bueno, pues vamos a leer. ¿Qué tenemos? Los campos conservativos de clase C1 cumplen una propiedad que bajo ciertas condiciones caracteriza a dichas funciones, o sea, a los campos conservativos. Vamos a leer el teorema. ¿Qué dice? Vamos a tomar una región U subconjunto de Rn. Vamos a tomar una función f definida en la región U, subconjunto de Rn en Rn, un campo conservativo de clase C1. Entonces, bajo esas condiciones, bajo la condición de que f es un campo conservativo de clase C1, tenemos que para cada ij, que se mueve de 1 hasta n, con i distinto de j, y para cada x en u, se tiene la siguiente igualdad. La parcial de la función componente fi respecto a la variable xj evaluada en x, esto es igual a la parcial de la función componente fj respecto a la variable xy evaluada en el punto x. ¿Ok? Bueno, esta igualdad la satisfacen los campos conservativos que son de clase C1. O sea, que existen las parciales y son continuas. ¿Va? Después vamos a ver que bajo ciertas condiciones, si un campo vectorial satisface esta igualdad, entonces el campo debe de ser conservativo. Y eso está muy padre, ¿verdad? Porque esta igualdad, verificar esta igualdad es muy, muy, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es calcular derivadas parciales. Calculas derivadas parciales, verificas que se satisfaga esta igualdad para cualesquiera ij de 1 hasta n, con i distinto de j y para cualquier punto de tu región, y entonces el campo inmediatamente es conservativo. Pero para que se valga el sí y solo sí, se le tiene que pedir una condición, tiene que exigir una condición a la región U, la cual vamos a ver más adelante. No, la condición que vamos a dar en la clase de hoy no es la más general, pero es la que nosotros podemos demostrar, ¿va? Con la teoría que tenemos. Ya en un curso más avanzado, con técnicas de topología, podríamos dar una versión más general de la caracterización de los campos conservativos que vamos a ver a continuación. Pero ahorita con la herramienta que tenemos, solo vamos a verla para cierto tipo de regiones. Bajo y vamos a hacer la prueba. La prueba es realmente muy sencilla. Nosotros sabemos que F es un campo conservativo, ¿verdad? Entonces, sabemos que existe una phi que va de U subconjunto de Rn en R, tal que el gradiente de phi es igual a F. Y a esta igualdad vamos a llamarle asterisco. En un rato la vamos a ocupar. Vamos a tomarnos I y J, puntos de 1 hasta N, con I distinto de J. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que F es de clase C1, ¿verdad? Y que el gradiente de phi es igual a F. Entonces la phi es de clase C2, ¿verdad? Aplicando el teorema de las derivadas parciales mixtas que tenemos. ¿Qué dice el teorema de las derivadas parciales mixtas? Si tienes una función phi que es de clase C2, entonces
si tú tomas la parcial respecto a una variable xy y después respecto a la variable xj, eso es lo mismo que tomar la parcial de phi primero respecto a la variable xj y después respecto a la variable xy. Básicamente lo que está, bueno, hecho de una manera intuitiva, es que el cálculo de las derivadas parciales es conmutativo. No importa respecto a qué variable derives primero y después la última, ¿no? O sea, no importa el orden de derivación. Si tienes una función de clase C2, se cumple esta igualdad, ¿ok? Para cada punto de la región U, ¿va? Aquí estamos usando algo de cálculo 3. ¿Qué más? Bueno, nosotros tenemos que se cumple esta igualdad, a la cual le llamamos asterisco. Vamos a ocuparla. Por asterisco tenemos lo siguiente, que la parcial de phi respecto a la variable xy, evaluada en el punto x, es igual a fi de x. Y a esta igualdad vamos a llamarle 1. También tenemos que la parcial de phi respecto a la variable xj, evaluada en el punto x, vale fj de x. Y a esta igualdad vamos a llamarle 2. Estas dos igualdades son válidas para cada x de la región U, ¿va? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta igualdad, la igualdad 1 y la igualdad 2. La igualdad 1 vamos a derivarla con respecto de xj. Fíjate que aquí está derivada con respecto de xy, pero la vamos a derivar, esta igualdad, con respecto de xj. Y a la igualdad 2 la vamos a derivar con respecto de xy. ¿Qué nos queda? Chequen. Derivamos en ambos lados de la igualdad de 1 y nos queda que la parcial de phi, primero con respecto a la variable x y después con respecto a la variable xj evaluada en x, es la parcial de fi respecto a la variable xj. Esto se obtiene de derivar en ambos lados de la igualdad 1, ¿va? Y esta otra igualdad, ¿qué es lo que dice? Bueno, que la parcial de phi con respecto a la variable xj y después con respecto a la variable xy evaluada en x es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy evaluada en x. ¿Okay? Esto se obtuvo de derivar con respecto de xy en la igualdad 2. ¿Va? ¿Y luego qué? Ah, bueno, nosotros sabemos que las parciales cruzadas son iguales. Y si nos damos cuenta, si se dan cuenta, aquí tenemos una parcial cruzada y aquí tenemos otra parcial cruzada, ¿verdad? Esas dos parciales son iguales porque tenemos una función phi de clase C2. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Pues por gato, por esta igualdad, por la igualdad de las derivadas parciales cruzadas, tenemos que la parcial de fi con respecto a xj, evaluada en x, es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy. Aquí es y, ¿ok? Y se acaba la prueba, ¿ok? ¿Qué probamos? Que si tenemos un campo conservativo, el cual es de clase C1, o sea, existen las parciales y son continuas, entonces se satisfacen estas igualdades que tenemos aquí. ¿Ok? Tenemos que estas igualdades son válidas para cada punto de nuestra región U. Aquí a la región U no se le exigió absolutamente nada. Bueno, solo el hecho de ser región, ser un abierto conexo, nada más. Pero con eso, con esa condición es más que suficiente para que se valga esta igualdad. ¿Vale? Bajo tantito y vamos a ver un ejemplo de este resultado. Va el ejemplo. Ya hemos trabajado con este campo vectorial, entonces ya estamos familiarizados con sus propiedades. Sabemos que f de x, y, definido como e a la x coseno de y, menos e a la x seno de y, es un campo conservativo. Es algo que ya probamos. Claramente, pues este campo no solo es de clase C1, en realidad es de clase C infinito. Existen las parciales de todos los órdenes respecto a todas las variables y son continuas. Por lo cual, se tendría que satisfacer esta igualdad. La parcial de F2 respecto de X debe ser igual a la parcial de F1 con respecto a Y. Y cosa que sí sucede. Si hacemos la cuenta patita, nos vamos a dar cuenta que esto vale menos C a la X seno de Y. ¿Ok? Entonces, este ejemplo no muestra absolutamente nada. O sea, este ejemplo no te sirve para probar este teorema, ¿no? Para nada. Pero nos hace sentirnos seguros de que el teorema sí se cumple. ¿Ok? Con un ejemplito muy sencillo. Ahora, también
este resultado que acabamos de probar nos es útil para probar que un campo no es conservativo. Voy a subir tantito. Nosotros vimos que todo campo conservativo de clase C1 siempre satisface esta igualdad, ¿verdad? Si tenemos un campo vectorial que no satisface esta igualdad, ¿qué podemos asegurar? Pues que nuestro campo vectorial no puede ser conservativo. Si nosotros encontramos un punto de la región U para el cual esta igualdad no sea válida, entonces el campo no puede ser conservativo, ¿ok? Y vamos a ver un ejemplo de ello. Bajo. Y aquí está el ejemplo. Chequen. Vamos a tomar este campo vectorial. Tomemos f de x, y, z, definido como menos yz entre x cuadrada más y cuadrada, coma xz entre x cuadrada más y cuadrada, coma un medio del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, definido en R3 menos el vector 0. ¿Va? Este campo no es conservativo. ¿Por qué? Porque si lo fuera, tendría que satisfacer la siguiente igualdad. La parcial de f3 respecto a la variable x evaluada en x, y, z es igual a la parcial de f1 respecto a la variable z evaluada en x, y, z para cualesquiera x, y, z en R3 menos el vector 0, ¿verdad? Pero fíjate lo siguiente, vamos a hacer cuentitas. Bueno, aquí me brinqué algunas cuentas, la verdad. La parcial de f3 respecto de x, evaluada en x, y, z, esta parcial es x entre x cuadrada más y cuadrada. O sea, yo hice el cálculo por separado y obtuve esto. Ajá. Y la parcial de f1 con respecto de z, evaluada en x, y, z, es menos y entre x cuadrada más y cuadrada. Pregunta, ¿esas dos parciales coinciden? Si fuera conservativo, deberían de coincidir. ¿Coinciden? No, ¿verdad? No necesariamente van a coincidir, porque aquí tenemos x entre x cuadrada más y cuadrada para la parcial de f3 respecto de x, y para la parcial de f1 con respecto de z, tenemos menos y entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que f no es un campo conservativo, ¿va? Bueno, entonces, el teorema que acabamos de probar nos sirve también para demostrar que un campo no es conservativo. Porque si tenemos que nuestro campo vectorial no satisface esta igualdad, esta de aquí, entonces no va a ser conservativo, ¿va? Bueno, y una pregunta que surge de manera natural y que, o sea, nos gustaría que esta pregunta tuviera una respuesta, buena, ¿no? O sea, que sí se valga este sí, solo sí. ¿Bajo qué condiciones un campo F, definido una región o subconjunto de Rn en Rn, es conservativo? Sí y solo sí, para cualesquiera IJ con I distinto de J y para cualquier X en U, se satisface esta igualdad. O sea, nos gustaría caracterizar a los campos conservativos en términos de estas igualdades, ¿va? Que se valen para cada IJ de 1 hasta N con I distinto de J y para cada X en U. Nos gustaría caracterizar los campos conservativos de esta manera. ¿Por qué? Porque si los caracterizamos de esta forma, entonces probar que un campo es conservativo se vuelve algo muy, muy fácil. O sea, sería de todas las caracterizaciones que hemos visto, esta sería la caracterización más simple de todas, porque nos dice que nada más hay que derivar parcialmente y ver que ciertas igualdades se valen para garantizar que el campo es conservativo. ¿Ok? Bueno, pues esta pregunta la vamos a responder parcialmente, porque porque la respuesta en su máxima generalidad no la vamos a poder responder con la herramienta que disponemos hasta ahorita. Para un estudiante de cálculo 4, un estudiante de cálculo 4 no tiene la herramienta para demostrar para caracterizar los campos conservativos en su forma más general. Pero vamos a dar una respuesta parcial, eso sí, ¿va? Para ello, necesito introducir el concepto de región estrella, lo que es un conjunto convexo, y después pasamos a enunciar el teorema, ¿ok? Que caracteriza los campos conservativos, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a dar una definición. Sea U subconjunto de Rn abierto.
Decimos que U es una región estrella si tú puedes encontrar un punto X0 en la región U, tal que para cada X en U, el segmento que va del punto X al punto X0 o al revés, como tú quieras. La cosa es que el segmento generado por X y X0 se queda contenido en U. ¿Ok? Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Pues mira, aquí tenemos el punto X0. Tú propones ese punto X0. ¿Qué propiedad debe tener ese punto? Que para cualquier otro punto que te tomes de la región, el segmento de recta que une el punto X0 con el punto X se queda contenido en U, ¿va? Si satisface eso tu conjunto, entonces se dice que es una región estrella, ¿va? La condición de ser abierto no es necesaria, pero por las cosas que nosotros vamos a hacer, vale la pena pedir desde este momento que el conjunto sea abierto. O sea, podríamos haber definido una región estrella omitiendo la condición de ser abierto, pero por la teoría que estamos haciendo, pues se lo añadimos, ¿va? Para no estar diciendo en los teoremas, sea un abierto, región estrella, etcétera. Pues simplemente decimos región estrella y nosotros ya sabemos que esa región tiene que ser un conjunto abierto, ¿va? De otra definición que está asociada a las regiones estrella, que es la definición de ser convexo, que esta también nosotros la conocemos muy bien por cálculo 3. ¿Qué es lo que dice? Tomemos U subconjunto de Rn. Decimos que U es convexo y aquí faltó decir que sea abierto. Decimos que U es convexo, sí, solo sí, para cualesquiera X, Y en U, el segmento de recta que va de X a Y se queda contenido en U. Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Pues se ve de esta manera. Tomas dos puntos X, Y de tu conjunto U, ajá, cualesquiera. Sea cualesquiera los puntos que tomes X, Y de la región U, el segmento que une el punto X con el punto Y debe de quedarse contenido en el conjunto U. Si eso pasa para cualquier pareja de puntos X, Y de U, entonces se dice que U es un conjunto convexo, ¿va? Bueno, ¿qué relación hay entre los conjuntos convexos y las regiones estrella? Porque a lo mejor alguien podría creer que son equivalentes. No, porque en un conjunto convexo estás diciendo que para cualesquiera dos puntos, este segmento se queda contenido en U. Y en una región estrella hay un punto, existe un punto, no es un para todo, existe un punto X0, tal que para cualquier X en U, este segmento se queda contenido en U, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es que, en esta observación, es que todo conjunto convexo abierto es una región estrella. Y dos, el regreso no es válido. Y no voy a dar el ejemplo explícito, o sea, no lo voy a dar de manera analítica, pero sí el dibujo. Ustedes pueden formalizar fácilmente. Que, por ejemplo, tomemos esta región estrella. Es una región estrella, ¿no? Porque podemos tomarnos intuitivamente hablando, no es una prueba formal para nada. Tomemos este punto X0. Ajá. Este punto X0 conecta a todos los demás puntos de la región, ¿no? Entonces, de eso se concluye que tenemos una región estrella, ¿va? Pero no es convexo. ¿Por qué? Porque si nos tomamos este punto X y nos tomamos este otro punto Y, ese punto X, y nos tomamos este otro punto Y, el segmento de recta que va del punto X al punto Y, ese segmento no se queda contenido en nuestra región U, ¿ok? Y entonces, este es un ejemplo de una región estrella, la cual no es convexa. ¿Bien? Bueno, bajo. Y pasamos a enunciar el teorema. Ocurre que el teorema que caracteriza los campos conservativos vía la igualdad que mencionamos arriba, se vale cuando estamos en una región estrella. Cuando estamos en una región estrella, podemos caracterizar los campos conservativos vía la igualdad que involucra las derivadas parciales del campo F. No es, este teorema no está dado en su forma más general. Su forma más general es sobre regiones simplemente conexas. Pero para introducir las regiones simplemente conexas, tendría que definir el concepto de lo que es una homotopía, qué significa, qué es una deformación, y nos desviaríamos muchísimo del tema.
¿ok? Tenemos que definir el concepto de homotopía, de formación, que es una contracción. Son cosas que se estudian en cursos más avanzados. Por ejemplo, en un curso de variable compleja se define lo que es una homotopía entre curvas cerradas, entre curvas no cerradas, que es una región simplemente conexa. En un curso de topología 2 también se estudia las deformaciones, lo que es una homotopía, y en un curso de topología algebraica se ocupa muchísimo las homotopías, ¿va? Bueno, entonces, vamos a enunciar el teorema con esta generalidad. No es la forma más general, pero nos va a ser útil, ¿va? ¿Por qué? Porque un montón de regiones importantes son convexas, ¿verdad? Y ocurre que todo convexo es una región estrella. ¿Quién es convexo? Un rectángulo, un disco, son regiones donde solemos hacer cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son regiones estrella y en ese tipo de regiones se va a valer este resultado sobre rectángulos, cuadrados, ¿cómo se llama? Bolas de radio el que queramos, etcétera. ¿Va? Bueno, pues vamos a leer el teorema. ¿Qué es lo que dice? Bueno, caracterización de los campos conservativos sobre regiones estrella. Ya estamos aquí imponiendo una condición sobre la región donde está definido el campo. ¿Qué es lo que dice el teorema? Bueno, vamos a tomar un conjunto U, subconjunto de Rn, una región estrella. Sea F una función definida en la región U, subconjunto de Rn en Rn, un campo vectorial de clase C1, con la propiedad de que para cada ij de 1 hasta n y para cada x en u, la parcial de fi con respecto a la variable xj en el punto x evaluada en x es igual a la parcial de fj respecto a la variable xy evaluada en x. O sea, tenemos un campo vectorial de clase C1, el cual satisface estas igualdades para cualesquiera ij de 1 hasta n, con i distinto de j. ¿Por qué pongo esto de i distinto de j? ¿Qué pasaría si i fuera igual a j? Si es igual a j, la igualdad se cumple trivialmente, porque lo que tendríamos ahí es la parcial de fi con respecto a la variable xy es igual a la parcial de fi con respecto a la variable xy, suponiendo que i es igual a j. Entonces no vale la pena estudiar ese caso, porque el caso en que i es igual a j siempre se cumple la igualdad. Entonces mejor nos metemos a los casos que no es seguro que se cumplan, cuando la i es distinto de j. Bueno, bajo estas condiciones, bajo las condiciones de que esta igualdad es válida, podemos asegurar que f es un campo conservativo. ¿Ok? Bueno, entonces tienes una región estrella. Tienes un campo vectorial de clase C1 donde se satisfacen estas igualdades. Bajo esos supuestos, el campo debe de ser conservativo. La prueba sí la vamos a hacer, pero yo sospechaba que esto iba a pasar, que nos quedan 10 minutos y la prueba de este resultado no es fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es probar este resultado mañana. Mañana probamos la caracterización de los campos conservativos sobre regiones estrella, hacemos la prueba, quizás hacemos otro ejemplo de cómo se aplica este resultado y comenzamos no con el teorema de Green. Vamos a empezar con la definición de una superficie. Nos esperamos a estudiar el teorema de Green, que es lo que seguiría. No lo vamos a estudiar. Vamos a empezar con superficies. Vamos a definir lo que es una superficie. Vamos a definir la integral de superficie sobre un campo escalar, sobre un campo vectorial. Y después de haber definido todo eso, vamos a dedicar algunas clases a los teoremas fundamentales del cálculo, pero los vamos a ver juntos. O sea, vamos a ver en una clase el teorema de Green y sus aplicaciones. En otra clase o en dos clases el teorema de Stokes y sus generalizaciones. Y en otra clase vamos a ver el teorema de Gauss y sus aplicaciones. Pero para ello necesito tener ya toda la teoría de curva, de integral de línea e integral de superficie. Entonces, mañana probamos este teorema, damos otro ejemplo y comenzamos con el estudio de la integral de superficie. Para ello necesito definir lo que es una superficie, necesito definir la integral de superficie sobre un campo escalar, sobre un campo vectorial, el área de una superficie, todas las propiedades que cumplen ese tipo de integrales, por supuesto hacer ejemplos, y ya después de haber hecho todo eso, nos metemos a los teoremas fundamentales del cálculo.
¿ok? Los cuales generalizan al teorema fundamental del cálculo que se ve en cálculo 2, ¿va? Entonces, así es como vamos a hacer las cosas. Hoy no probamos este teorema, pero sí vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica este resultado, ¿va? Bueno, pues va el ejemplo. Vamos a considerar un campo vectorial, el cual hace rato vimos que no es conservativo en cierta región. Y ahorita vamos a ver que este campo es conservativo sobre otra región, que la vamos a modificar para que ahí sí sea este campo vectorial realmente un campo conservativo. Vamos a ver el ejemplo bajo. Entonces vamos a aplicar este teorema, ¿va? Ahí va. Aquí. Ejemplo. Vamos a tomar f de x, y igual a menos y entre x cuadrada más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada, definida en R2 menos el conjunto de puntos de la forma x, 0, tal que x es menor o igual a 0. Para no estar escribiendo todo este conjuntote, vamos a denotar este conjunto como U, simplemente. ¿Qué es lo que dice el teorema? El ejemplo, vamos a demostrar que F es un campo conservativo. Y esto a lo mejor podrían pensar que está mal, ¿no? Porque nosotros, arriba, vimos que ese mismo campo vectorial, voy a subir, aquí está. Vimos que este campo vectorial no es un campo conservativo, pero en esta región, ese es el detalle. Es el mismo campo conservativo. Es la misma regla de correspondencia, sí, pero el dominio es diferente. Aquí demostramos que este campo vectorial no es un campo conservativo en R2 menos el vector 0. O sea, el dominio de este campo, estábamos considerando que era todo el plano, salvo el origen, ¿ok? Y bajo esas condiciones, bajo ese dominio, ocurre que F no es un campo conservativo, ¿ok? Y aquí exhibimos la razón del por qué. Encontramos una curva cerrada sobre la cual la integral de línea toma un valor distinto de 0. Si fuera campo conservativo, esa integral tendría que valer 0, pero no valió 0, ¿ok? Entonces, no es conservativo, sí, pero sobre este dominio, ¿va? Bajo. Y ahorita lo que nosotros vamos a ver es que ese mismo campo, bueno, la misma regla de correspondencia, pero en diferente dominio, nos va a dar un campo conservativo. Ahora el dominio es R2 menos todo el eje X que contiene todos los puntos de la forma x, 0 con x menor o igual a 0. ¿Ok? O sea, aquí le estamos quitando todo un rayo. Si hacemos un dibujito de esto, aquí tenemos el eje Y, el eje X, y lo que estamos quitando es todo este segmento, todo este rayo. Todo este rayo lo estamos quitando. Entonces, uno podría pensar, pero pues de todas formas puedo construirme una curva cerrada. A lo mejor podría pensar uno que se puede hacer eso, construir una curva cerrada y demostrar que la integral de línea de f sobre esa curva cerrada vale 0. No, no se puede, porque si queremos construir una curva, la misma curva cerrada de hace rato, esta curva cerrada no se queda contenida en nuestra región. ¿Por qué? Porque le faltaría este punto que está aquí, este que voy a marcar. Entonces, esta no sería una curva cerrada contenida en el dominio del campo F. ¿Ok? Entonces ya no podemos construirnos la misma curva del ejemplo de arriba, la que hacía que la integral de línea tomara un valor distinto de 0 sobre esa curva cerrada. Entonces, bueno, ya desde ahí se empieza a ver que el haber quitado este rayo nos va a permitir concluir que este campo, bajo estas condiciones, o sea, con este dominio, realmente es conservativo. Bueno, ¿qué hacemos? Pues el plan es aplicar el teorema anterior, ¿ok? Tenemos que aplicar el teorema anterior. Entonces, tenemos que ver que tenemos un campo de clase C1. Ajá, y que para cualquier IJ con I distinto de J y para cualquier punto de la región se cumple esta igualdad. Y otra cosa muy importante, que la región sea una región estrella. Entonces hay que ver tres cosas. Ser C1, ser región estrella y satisfacer la igualdad.
esta igualdad, ¿ok? Bueno, pues vamos a proceder. Vamos a empezar viendo que se cumple la igualdad. Notemos que tenemos dos variables, entonces hacer la cuentita es muy fácil. Parcial de F1 con respecto de Y, aplicamos regla del cociente y nos termina dando Y cuadrada menos X cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. Hacemos la cuentita, ¿no? Aquí está. Ustedes la checan. Parcial de F2 con respecto de X, ¿cuánto vale? Pues aplicamos regla del cociente para calcular la derivada y nos queda Y cuadrada menos X cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada. Aquí me faltó ponerlo al cuadrado. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó? Pues que coincidió la parcial de F1 con respecto de Y la parcial de F2 con respecto de X. Ok, la primera condición se cumple, ¿va? ¿Qué más? Aquí no lo dije, pero el campo, estamos de acuerdo que sí es un campo campo de clase C1, ¿no? Simplemente hay que ver las funciones componente. La primera función componente es una función racional en varias variables. O sea, es un cociente de polinomios en varias variables. Los polinomios las funciones racionales en varias variables son de clase C1 porque son cocientes de polinomios. Los polinomios son de clase C1, salvo en los puntos donde se indetermina, ¿no? Pero el único punto donde se indetermina este cociente es en el 0. Pero fíjate que el vector 0 lo quitamos. Aquí está, quitamos todos los puntos de la forma x, 0 con x menor o igual a 0. En particular, quitaste el vector 0, 0. Entonces, en esta región, en R2 menos todo este rayo, ahí la función f es realmente de clase C1. Entonces sabemos que es de clase C1, que satisface la igualdad. ¿Qué nos falta por ver? Nos falta ver que el dominio, que este conjunto U, en verdad es una región estrella. Pues vamos a probarlo. Bajo. Por el teorema anterior, basta probar que U es una región estrella. ¿Va? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a recordar nuestra definición de región estrella. Subo tantito. Recuerden que para que un conjunto A abierto, un conjunto U abierto, sea una región estrella, debe de suceder que exista un punto X0 en U. Tú debes de proponer ese punto X0 con la propiedad de que para cada X en U, el segmento de recta que va de X a X0 o de X0 a X, lo importante es que esté el segmento, se quede contenido en U. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es proponer el punto X0. Bajo. ¿Qué punto X0 vamos a proponer? Pues vamos a tomarnos al 1,0. ¿Estamos de acuerdo que este puntito sí se encuentra en la región U? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que para cualquier punto de nuestra región U, que es R2, menos todos los X,0 con X menor o igual a 0, sea cual sea el punto que nos tomemos, este segmento se queda contenido en U. Y la prueba la vamos a hacer por casos. Vamos a considerar el caso en que X, Y, en que ese punto, su segunda componente es 0, o sea, Y es igual a 0, y el caso en que la segunda componente es distinta de 0, o sea, Y distinto de 0. Entonces, esos son los dos casos a considerar. Y otra cosa más, recuerda que el segmento que va del punto A al punto B lo podemos describir de esta forma. Otra vez, cálculo 3. Este conjunto se puede ver como el conjunto de los A más T por B menos A, tal que T se mueve en el intervalo 0,1. Así podemos describir a los puntos que quedan entre el punto A y el punto B, en ese segmento. ¿Va? Esto lo sabemos por cálculo 3, ¿no? Cuando se estudia la convexidad, tú describes a los puntos que están en el segmento generado por A y B de esta forma. Esta de aquí, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar la prueba. Tenemos dos casos a considerar. Primer caso, suponte que X, Y está en U, de tal forma que Y es igual a 0. Bueno, si Y es igual a 0 y X, Y está en U, entonces, ¿cómo tiene que ser X? ¿X puede ser menor o igual a 0? No, ¿verdad? Porque estamos omitiendo esos puntos y estamos diciendo que X, Y está en U. Entonces, X tiene que ser mayor que 0. Ahora, nota que para cada T en el cerrado 0,1, 1,0 más T por X,0 menos 1,0, que es un punto de esta forma, de la forma que indico en lo que está de color café, esto es igual a 1 más T por X menos 1,0.
¿ok? Y ahora aquí vamos a hacer una cuentita estilo cálculo 1. Nota que x es mayor que 0. Entonces, x menos 1 es mayor a menos 1. Estoy sumando un menos 1 en ambos lados de la desigualdad. Después, multiplicamos t en ambos lados de la desigualdad y nos queda que t por x menos 1 es mayor a menos t, ¿ok? Y esto implica que 1 más t por x menos 1 es mayor a 1 menos t, lo cual es mayor o igual a 0. Pero entonces lo que estamos mostrando es que la primer componente es mayor que 0. La primer componente ¿de quién? Es de un punto en el segmento de recta generado por 1,0 y x, y. Así es un punto que queda entre 1,0 y x, y. Estamos viendo que su primer componente es mayor que 0 y su segunda componente vale 0. Ok, entonces ese punto tiene que estar en U. Por la manera en que se definió U, este punto tiene que estar en U. Por lo cual, este segmento se queda contenido en U en el caso en que y es igual a 0. Y gráficamente la situación se ve de esta forma. Tomamos un punto de la forma x, 0 y lo que mostramos es que todo este segmento se queda contenido en U. ¿Va? Este es el punto x0 que tomamos arriba. Es el punto que conecta todos los puntos de la región. Bueno, que queremos mostrar que conecta todos los puntos de la región. Vamos a hacer otro caso. El caso 2. Cuando tomamos un punto x, y en U, con la propiedad de que y es mayor que 0. Notemos que para todo t en el intervalo cerrado, 0,1, 1,0 más t por 1,0 menos x, y, haciendo la cuentita, nos queda 1 más t por 1 menos x, menos ty. Y nota lo siguiente, nota que para cada t en el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, menos ty es distinto de 0. ¿Por qué? Porque la y es mayor que 0, ¿verdad? Y si tomo un t en el 0,1 con t distinto de 0, entonces menos ty va a ser distinto de 0. Y en el caso en que t es igual a 0, tenemos que este punto es el 1,0, el cual también está en U. ¿Esto qué muestra? Que en cualquier caso, en el caso en que t está en el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, 0,1, y en el caso en que t es igual a 0, este punto, esta pareja, 1 más t por 1 menos x, menos ty, pertenece en U, porque en el primer caso, la segunda componente es distinto de 0, y por ser distinta de 0, debe de estar en la región U, ya que estás omitiendo únicamente los puntos que tienen segunda componente igual a 0 y la primer componente menor o igual a 0. Este punto tiene segunda componente distinta de 0, entonces sí tiene que estar en U. Y en el caso en que t es igual a 0, pues es el punto 1,0, el cual es un hecho que está en U. Entonces la conclusión es que cualquier punto en el segmento se encuentra en U. Gráficamente así se ven las cosas. Aquí está nuestro punto x, y con y distinto de 0. Aquí me equivoqué, aquí debe ser y distinto de 0, ¿no? Más bien. Aquí está. Ya está. Con y distinto de 0. Y basta con y distinto de 0, ¿no? Entonces, todo este segmento se queda contenido en U. Todo este argumento fue válido bajo el supuesto de que y es distinto de 0. No que y sea mayor que 0. Realmente y mayor que 0 no era importante. Lo importante es que y es distinto de 0. ¿Va? Y se concluye que cualquier punto de este segmento se queda contenido en U. ¿Ok? Y bueno, con esto, ¿qué podemos concluir? Con esto se concluye que, aplicando el teorema anterior, concluimos que F es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque vimos que F es un campo de clase C1, definido en una región estrella y que satisface estas igualdades. Esta igualdad. En este caso es solo una igualdad. Esta igualdad. ¿Ok? Bueno.
Y con eso se concluye, según el teorema, nos dice que bajo esas condiciones, tu campo debe de ser conservativo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue sería, bueno, lo que tendríamos que hacer es sí, lo que sigue es demostrar este teorema, ¿no? La caracterización de los campos conservativos sobre regiones estrella. Pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase, o sea, mañana. Mañana caracterizamos a los campos conservativos sobre regiones estrella. Hacemos otro ejemplo y empezamos con el estudio de la integral de superficie. Tenemos que definir lo que es una superficie, integral de superficie sobre un campo escalar, sobre un campo vectorial, hacer ejemplos para que al final del curso nada más nos quede por ver los teoremas fundamentales del cálculo. Teorema de Green, teorema de Gauss y teorema de Stokes. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Cualquier duda me pueden decir, ya sea por el Classroom, por correo, comentario que ustedes quieran, es bienvenido. ¿Va? Entonces nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego.